Gracias por su paciencia. Parece que toca usar esto para que se grabe ahí demás. ¿Ah? ¿Aló? Uy, tengo que hacerlo así. Bueno. Mire, me gustaría que empezáramos en silencio. Haciendo conciencia de la presencia del Espíritu de Dios, Espíritu de la vida, entre nosotros. Y esa presencia encarnada en nosotras da confianza para abordar este tema. Entonces, procedamos en esa confianza. Siento que esto es una importante forma de empezar, quiero decir, amén, que procedamos ahora con explorar el tema del buen manejo del poder y la sexualidad en la iglesia. Siento que estoy muy lejos. Pues eso. Sí. Si no necesitan, o si no necesitan la mesa, sencillamente traen las sillas. ¿Necesitan la mesa eso? Es solo para pasar las diapositivas del computador. Eso. Yo he tenido el privilegio de trabajar con Alex Lozano en este tema de buen manejo del poder y la sexualidad de la iglesia. Y yo quisiera decirles que Alex hace falta que ojalá pudiera estar, pero bueno, no pudo, pero quiero compartir un poco la experiencia que ella y yo hemos tenido, pero también que sea oportunidad para ustedes compartir sus experiencias en el tema. Nosotros, Alex y yo hemos usado y adaptado material de una entidad en Estados Unidos que se llama Faith Trust Institute, que creó un material que llaman límites saludables. De pronto lo conocen. Y pues lo hemos ajustado un poco en el caminar. Y también Elizabeth Soto lo ha trabajado también, y creo que lo han trabajado este tema con las mujeres teólogas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque no quiero llover sobre mojado. Entonces,
pronto me ayudan a pensar un poco cómo enfocar, cómo aprovechar mejor el tiempo. Yo les voy a mostrar lo que preparamos y habíamos pensado con Alex y lo llevamos de ahí, si les parece. Lo que habíamos querido, bueno, yo evidente que ustedes se conocen, entonces, creo que nos conocemos también, entonces ahí pues, podemos obviar las presentaciones. Queríamos empezar con una escena más o menos verídica. Propongo que entonces quiero que miremos esta escena. Quiero que Alexandra, buenas. Hola. Y que hablemos un poco de eso y cómo lo manejarían ustedes o cómo lo manejan ustedes en sus iglesias. Luego habíamos pensado un poco repasar los contenidos, no repasar los temas que hemos estado mirando y también entonces hablar un poco de un currículum para niños y hablar de cómo se ha integrado esto un poco al manual de ética de la Iglesia Menonita en Colombia. Entonces pero obviamente también teniendo espacios para que ustedes sencillamente compartan sus experiencias en eso. De todo eso, de pronto me ayudan a pensar qué parte de eso sería interesante para ustedes. ¿Quieren oír lo que hemos hecho o eso sobra? ¿O les interesa conocer lo que hemos hecho con la Iglesia Menonita en Colombia? A mí me interesaría conocer Bueno, pues miren, si les parece, leamos esto, porque creo que esto da un poco de entrada para que ustedes también nos cuenten un poco de cómo lo ven y un poco su experiencia. Creo que nuestra experiencia es que mujeres tienden a ver esto diferente a los hombres. Entonces sí, lamento que no haya hombres acá para un poco relajar. En el Zoom tampoco hay, porque no se da por Zoom esto también. Sí, pero a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, En Europa, por ejemplo. Sí, bueno, puede ser. Bueno, no sé. Porque Linda estaba esperando. Ya. Ah, bueno, buena pregunta. Ah, o sea que si yo quito esto, no, por ahora no hay nadie, entonces aparecer. Bueno, miremos, en todo caso, leamos esto. Leamos esto y luego les quiero proponer unas preguntas que mirábamos con Alex. Luego Alex ahora tiene una intervención. Entonces vamos a escuchar lo que ella dice. Pero leámoslo, si alguien es tan amable y lo lea. Alicia, una mujer de 30 años de edad, tiene a su cargo la escuela dominical de la iglesia. El pastor David es el hombre mayor
casado, que aprecia mucho la labor de Alicia y desea apoyarla en su vocación pastoral. Alicia, por su parte, respeta y admira mucho al pastor David. Recientemente, en una reunión de David y Alicia, mientras conversaban, David tendió su mano y le acomodó el cuello de la blusa a Alicia. Luego de la reunión, David llevó a Alicia en el carro a su casa de ella. En el camino, David le puso la mano en la rodilla a Alicia. Alicia, sintiéndose incómoda, le contó esto a otro pastor, buscando su consejo. Cuando se le preguntó a David de todo esto, él explicó que no le puso la mano en la rodilla de Alicia, sino que le rozó la rodilla intentando recoger algo del suyo. Y que él ve a Alicia como una de las hijas y por eso la trata con afecto. Muy atentos. Bueno, no sé si eso se le hace conocido, no digo ese caso, pero ese tipo de situación. Miremos estas preguntas. Yo les invito, si quieren comentar un poco en cuanto a estas preguntas. ¿Quieren las tomar? ¿Hay algún problema con lo sucedido? Yo por lo menos pienso que sucede constantemente. Y una de las cosas es que Alicia buscó ayuda. Muchas veces en nuestras iglesias ocurre y cada uno se lo da. También es el hecho de que... Sí, también es el hecho de que no solamente es Alicia y David, ellos estaban en un momento, parece que solos, ¿no? En este caso, pero hay situaciones similares donde se da este tipo de roces, de pequeños detalles que los que están alrededor lo ven. Entonces, solo se guarda así, se van como acumulando ideas, pensamientos, interpretaciones, y es como empiezan a pasar cosas, ¿no? Gracias. También, es verdad, no se educan con límites, con el asunto de que todos somos hermanos y que en Estados latinos somos muy de abrazarnos y también eso puede confundir, ¿no? A veces cuesta tomar distancia, pero es parte también de nuestra cultura, que somos agarreros. Pues y en ese sentido, de pronto la pregunta es si había algún problema con nosotros. Para algunos quizás no. Para algunos lo tomarían. Definitivamente sí, uno no puede decir, respetando lo que uno se hermana, que para algunos no lo sería. Porque es evidente el caso que dice. La tendencia es lamentablemente desacreditar el dicho de una mujer que está que contradice, no sé la palabra, con una persona que está en un nivel de autoridad. Y definitivamente sí hay un problema con lo que sucedió, varios problemas, ¿no? Desde de la situación de el encuentro sola, como dice Rebeca, desde la situación de el acercamiento, el toque, porque se supone que David era su nombre, ¿verdad? El pastor David es el pastor, una persona mayor, y no era joven. Era joven, bueno, y era casado, pues, ¿no? Entonces, sí, yo digo definitivamente
un problema. No lo dije por mí, Rebe. Yo me quise meter en Ofelia, perdón. No me quise meter, no lo pensé por mí. Me metí en la mente por casos que han pasado de muchas de las autoridades en la iglesia. A este caso lo veía como natural. Y si yo te contara otros casos tremendo, pero es así, sí que es un problema, si me lo preguntas a mí. Pero quise pensarlo desde de otro contexto y de la dimensión espiritual. Sí, es un análisis interesante, ¿no? Porque da para pensar en estas formas culturales que podemos tener como dices de toques y que pueden no siempre tener una comunicación. Pero también pienso que quizás una cosa fundamental que podemos hacer es eso, en el momento. O sea, tratar de darnos, tratar de decir, en ese momento, uno me está poniendo la mano en la rodilla, es lo que hoy hablábamos de comunicación. Sí. Creo que eso es así como interesante, porque entonces en ese momento se provoca la reacción o la respuesta de aquella persona que está tomando alguna acción. Claro, yo que no me dijo que hace frío, estaba haciendo frío. No, pero ya lo quitaron. Y entonces, creo que es esa a mí me parece que la prevención y la cultura de prevención es fundamental. Ahorita en el taller nos decían que hay que hacer la paráfrasis. En este caso, la paráfrasis del gesto. Usted me está tocando la rodilla. ¿Por qué lo está haciendo? Porque entonces, en ese momento, este pastor tiene que reflexionar sobre su gesto y que yo me di cuenta. Porque entonces después vamos a tener ese lío. Si me tocó, no me tocó, si me puso la blanca, no se me cayó. Y se hace realmente parecería, no sería, pero de ahí se hace un lío. Que hasta la hermana... Alicia no se lo dice a David. Es como se siente incómoda, pero se lo calla. Claro. Y de eso ya es un gran problema. Si uno pensara que podemos usar este espacio de reunión ahora para también pensar un poco más qué incorporaría uno en actividades de capacitación sobre el tema, de pronto esto es cómo hablarlo, no callar, pero también lo sutil que es, ¿no? Y también diferencias culturales que se manifiestan. Somos muy de tocar, la verdad. Y entonces, la pregunta es cuándo entonces es apropiado y cuándo es una diversión. Pero entonces un poquito pues tener eso en cuenta, y me parece que es parte del desafío cuando uno está trabajando el tema. Y uno también, bueno, dejemos eso ahí por ahora. La segunda pregunta era en su iglesia, ¿cómo manejaría? Algo así. ¿Cómo manejamos el caso o cómo debería manejar el caso? ¿Puedo contar un caso? Claro que sí. Hace muchos años, no hace tanto, pero un pastor de Argentina bueno, dos chicas lo denunciaron porque, bueno, por abuso, no sé si hubo manoseo, no sé, yo sé lo que hablé con la mamá de una de las víctimas, pero los pastores, bueno,
posiblemente se repitió, pero si vean el pastorado. Y yo escuché de uno de los pastores, en vez de ver porque eran adolescentes, las chicas lo provocaron. Las chicas lo provocaron. Y quedó así para mucho de educación. Está bien. Pastores sin preparación, no sé si era de preparación o de la. Pero es lo que quedó y él quedó en su casa. Perdón. No he entendido. No, vuelvo a decir que te la... Bueno, escuché por un pastor que ya lo dijo, decir que en vez de estudiar el caso o hablar o pensar en los menores, juzgó a los menores que lo habían provocado el pastor. Por eso, depende de qué contexto. Sí. ¿Algo más de cómo lo manejaría? ¿Y cómo te refieres específicamente al caso? Sí, es el caso así. Bueno, son dos cosas diferentes. Una es cómo lo manejarías y cómo lo deberías manejar o cómo lo manejas, ¿verdad? Porque hay estas dos ideas están bien separadas y bien lejanas una de la otra, y es como se vive en la iglesia. O sea, cómo lo manejas a veces se esconde, no se dice, se guarda silencio, se cuchichea. Nosotros en México tenemos un dicho popular que se dice: está el elefante blanco en medio, pero todos lo ven, pero nadie dice nada. O sea, todos estamos viendo lo que pasa, pero nadie dice nada. Así se trata muchas veces de los problemas. ¿Cómo deberían? Eso es muy interesante porque se cuchichea por debajo. Es que el pastor debería, o es que los padres deberían, o sea, todo el mundo dar soluciones de cómo deberían hacerlo, pero nadie hace nada. Entonces todo queda así como oculto, escondido, generalmente, no estoy diciendo que todas partes, pero muchas generalidades así son. ¿Y cómo lo harías vos si estuvieras a cargo de esa iglesia? No, pues definitivamente entrevistamos a la situación, totalmente, escuchar a los dos, ¿no? Y ayudarla a la... Claro, si ella es la que está viniendo a pedir ayuda, escuchar atentamente. Y después de eso hacer un taller a las mujeres sumisas, porque ya son mujeres muy sumisas. No, un taller de empoderarlas, que se expresen, que no permitan ser violentadas. Sí, yo creo que interesante al pensar en diseñar planes de capacitación para líderes y lideresas de las iglesias, ¿qué incluiría? Bueno, entonces está lo que ustedes dicen, pero creo que lo que hemos trabajado con Alex también vemos que es muy útil ir aclarando de qué estamos hablando. Y también porque lo que para una persona es un acoso sexual, nada, tanto por parte del hombre como de la mujer, ¿no? Y una de las cosas que hemos hecho en nuestros talleres es tener una oportunidad de hombres y mujeres trabajar por separado un tema, digamos, o algo así, y luego escuchar cómo lo están viendo, porque resulta muy ilustrativo. Y la otra cosa que creo que veíamos es que tal vez parte el silencio a veces porque no se sabe qué hacer.
o de pronto voy y hablo como a solas con esta persona. Entonces, de pronto son cosas que nos ha parecido que tiene sentido mirar, ¿no? Si uno va a diseñar un plan de capacitación con la iglesia, que nos dice que incluir en esa capacitación. Sí, por favor. Pienso que también se deben, sí, lo que tú dices es esencial, ¿no? Pero creo que también hay en el sentido de que una iglesia que procura ser sana desde el púlpito, lo que estoy diciendo porque yo lo he hecho, mi esposo lo ha hecho, por ejemplo, con jóvenes, con la comunidad, tratan temas, ¿no? Temas de acoso, lo que sea acoso, de abuso sexual, qué sé yo, y crear una conciencia o procurar crear una conciencia en el obrar del espíritu de una iglesia que sea una iglesia de refugio, una iglesia de confianza, de señoritas, jóvenes, puedan. ¿Por qué? Pues porque los primeros que están visibles y se exhiben y están señalados en el mejor o peor de los sentidos, pueden ser los pastores, pero no están en nuestra estructura de poder, sino en nuestra estructura de los unos a los otros. Junto con la creación de ministerios, de capacitación, desde los niños, incluso en la escuela dominical, ¿no? Enseñar a los niños esta parte también de qué es el acoso, de qué es el abuso. Nosotros en los grupos donde tenemos enseñamos desde los pequeñitos. Hay un programa muy interesante que se llama Programa contra la Violencia Infantil, algo así, que tiene actividades muy bonitas. Y son parte de la escuela dominical, la parte de la... Y así como que se va enseñando, ¿no? Entonces creo que también a nivel de púlpito debe incluirse temas como estos. Normalmente no se tratan porque el sexo o la sexualidad es pecado, ¿no? El cuerpo. Entonces creo que también hay que derrumbar esos mitos. Estoy comiendo porque es que no comí, no había nada. No nos hablaron muchas cosas de la religión. Oh, sí. Me tocaste la... Señor de estaba queriendo hablar justo de eso, ¿no? Porque me parece que una de las cosas que hacemos en la iglesia es prevenir el abuso. Exacto, exacto. Y estaba pensando en que quizás debemos enseñar a amar. Amar. Enseñar a amar. Porque, digamos, más bien cuando decimos no haga esto, no ponga esto, no. Pero me parece que la enseñanza afirmativa de cómo amar, cuidado, sí, de cómo amar, de cómo relacionarte bien, de cómo estar con tu hermana, es como amar. Para mí sería fundamental eso, no solamente cómo no hacer las cosas, sino cómo hacer y hacer bien. De tal manera que inclusive si yo hago esto con mi hermano, con mi hermana, sea desde una pureza, ¿no es cierto? Sin que haya una cosa mala ni nada, y que yo pueda tener gestos, porque a veces yo veo que cuando también se nos dice cuidado el abuso, y entonces ya casi ni nos tocamos porque por si acaso, pero entonces más bien como amar, que significa cuidando a la otra persona de el prójimo. Y por eso me parece que la enseñanza de Jesús es así como fundamental. Ama y punto final. ¿No es cierto? El buen amor, este amor de Jesús, no me va a hacer dañarme a mí misma y dañar a ninguna otra persona. Entonces me parece que una forma preventiva es aprender a enseñar a amar. Entonces, ahora enseñar a amar es en forma muy práctica, ciertamente. Y tú dices entonces que un poco nos lleva a la tercera pregunta. Tú en tu iglesia
ha habido tú misma predicaciones sobre este tema, sí, que sí te entiendo. Y también material pedagógico. ¿En alguna otra iglesia? Aquí siempre. Ahora sí. En la Unión de Iglesias, de donde yo vengo ahora, en los Estados Unidos, tenemos capacitación para los pastores. Todos los que tenemos credenciales con la Iglesia Menonita, tenemos que pasar por la capacitación con fechas o algo parecido. Y yo en junio, antes de llegar, yo pasé por la segunda vez porque hay que renovarlo. No es que yo cuando hace 20 años me hice pastor, pasé por la capacitación, sino que cada 5 años creo, eso hay que renovarlo y dar otra capacitación. Y antes de darnos la tarjetita de credenciales de nuestra conferencia, hemos tenido que terminar la capacitación. Esto se hizo en una reunión de los pastores, como una capacitación de 2 o 3 horas, creo, pero sí se tocó esos puntos esenciales. Claro que eso no quiere decir que hay prevención 100%, siempre pueden pasar casos, pero así a nosotros, los pastores, nos dicen regularmente, cuidado, ustedes tienen esta responsabilidad, ustedes tienen el poder en esta situación de no abusar a las personas en la iglesia y a tomar en serio lo de prevención del abuso sexual. Y así también yo creo que hay algo que pasa cuando estamos todos los pastores en la misma sala y más o menos sabemos algo de la vida de cada una de estas personas. Y también creo que nos ayuda a apoyarnos mutuamente, tener un poco más de sensibilidad o responsabilidad, sí, porque todos sabemos cuáles son los criterios. Sí. En el caso, bueno, nosotros allá cuando estábamos en la Ciudad de México, que éramos pastores, nosotros establecimos todos los meses de agosto, no siempre, sino como por los últimos 8 años, más o menos, donde nosotros nos íbamos de la iglesia y salíamos, no asistíamos y quedaban a cargo los líderes principales, y entonces comentamos una evaluación anual cada año, en la cual les decíamos, tienen que evaluar el trabajo pastoral. Y entonces, las primeras veces era muy chistoso porque nos decían, son bien lindos, son bien buenos, los queremos mucho, no queremos que se vayan. O sea, siempre hasta que nosotros les decíamos, no, esa evaluación no necesitamos, eso no nos sirve. Nosotros necesitamos que ustedes evalúen el trabajo, la forma, los programas, todo lo que se hace, y si realmente está respondiendo a la necesidad de la iglesia. Queremos una evaluación honesta, no nos vamos a enojar. Nosotros necesitamos que nos digan el trabajo que tenemos con los niños, con los jóvenes, si están bien atendidos, si hace falta implementar. Es la oportunidad, es su oportunidad de decir, ¿no? ¿Cómo es este trabajo pastoral? Les costó mucho trabajo a la iglesia, mucho, pero a los últimos años ya lo empezaron a hacer. Y después de ahí nosotros nos fuimos a Denver, a Colorado, en la conferencia de Mountain State, y fue muy interesante porque ahí, para poder ejercer el ministerio que nos mandaron por el cual nos mandaron a traer,
tuvimos que pasar por límites saludables, el curso de límites saludables. Fue muy interesante para mí. Ese no fue después de haber trabajado y evaluar como nosotros lo veníamos haciendo en la Ciudad de México. Aquí más bien, para que empieces a trabajar, tienes que tomar el curso de límites saludables. Y tomamos el curso, me gustó mucho, ¿verdad? Bueno, muy al estilo de allá. Yo me daba cuenta que había cosas que podríamos implementar o meter de nuestra cultura, y a nosotros nos sirvió mucho, nos ayudó mucho y nos gustó tanto que Fer y yo lo platicamos bastante y dijimos, wow, eso sería maravilloso para poder hacerlo en nuestras iglesias y nos evitaríamos de tantos problemas, ¿no es cierto? El hecho de poder hacer una cultura de prevención en los pastores, que los pastores sientan que tienen que rendir cuentas de su labor pastoral, que no nada más es así, ya soy el pastor. Es una responsabilidad y es un respeto y una ética que hay que trabajar. Pues esto se va a hacer en un tiempo, no va a ser, pero sí empezar el trabajo. Entonces, por eso me encanta la idea de poder conocer este material que me parece que va a ser. La pregunta es en su iglesia, ¿cómo educan y previenen el acoso y el abuso sexual? En mis años como miembro de iglesia jamás escuché un programa de cómo educar y prevenir. Pero desde hace más de 10 años, mucho más, que estamos a cargo de la iglesia con mi esposo, y gracias a un material que es Cuidándonos de Mujeres, que habla en muchos de sus puntos, lo pude trabajar con mi iglesia. Nosotros no tenemos incidencia en otros pastores, ni de la zona, pero sí lo he trabajado en la iglesia, lo he hablado con, en especial, hombres y mujeres, pero con mujeres mucho más, ¿no? Y ha sido muy rico. Y también, bueno, uno ha escuchado, porque no solo pasa por el pastor, también pasa en la propia familia. Y podemos contar un caso con Ángela, dando un taller en Cusco, que fuimos a dar el taller Cuidándonos entre Mujeres. Y el primer día, el segundo día, ya la hermana muy humilde, muy, no diría la palabra humilde, sino muy abierta, no cerrada, al contrario, muy sencillas, pero también no, muy para adentro. Sí, pero gracias a Dios empezaron a abrirse y escuchamos casos de violencia en su familia que nos sorprendió. Tal es así que pasamos toda una noche con Ángela, buscando las leyes del país para que ella conozca que tiene derechos. ¿Te acordás, Ángela? Pasamos, pero nos sorprendió el caso de violencia, ¿no? Y que quizás, no, después lo decimos, nosotros hablábamos con los que estaban acá, con la pastora, y que no lo sabía. Entonces, la animamos, que ese tema tenía que trabajar. Bueno, ¿querés completarlo? Trabajarlo en su iglesia. Sí, creo que, pues, allá lo vimos porque lo subimos a conocer. Allá lo vimos de cerca porque estamos tratando un taller que tiene que ver con cuidado entre mujeres y nos sorprendimos en el caso de que cómo tantos sufrimientos pueden guardarse y seguir en liderazgo en la iglesia con los varones, ¿no? Porque estas mujeres no era solo una, escuchamos de varias. Hasta le mostró una de las tiendas de sí, terrible. Y sus esposos, o ellos como pareja, estaban liderando en la comunidad, en la iglesia, pero no había esa apertura, orientación. ¿Qué van a hacer cuando sucede eso? Entonces, lastimosamente en las iglesias se maneja mucho esto de que dejarlo en la mano del Señor, el Señor te va a bendecir, el Señor te acompaña, sujétate a tu esposo. Entonces, todos esos versículos que hacen que la mujer pues se quede callada.
Entonces, en esa semana que estuvimos, empezamos a hablar con las mujeres que estaban un poco más con accesibilidad a las leyes, buscar si dónde hay una forma que ellos puedan ir a hacer denuncia, que las líderes de la ciudad puedan acompañar a estas hermanas y que puedan ver cómo desde la iglesia poderle acompañar a hacer denuncia, porque esto no era simplemente que te quedó mal o que te tocó la rodilla, no, era más que eso. Entonces, sí, creo que en muchas de nuestras comunidades las mujeres no tienen dónde ir a tocar puertas para buscar ayuda. Y es tan importante que desde la iglesia se dé esa orientación. No solamente como nosotros decimos tenemos que conocer y denunciar, pero para eso se necesita conocer qué medios hay en la comunidad para buscar ayuda. Sí, y yo creo que como eso puede haber muchos casos. Yo quiero hablar un poquito desde Bolivia. Desde Bolivia es difícil. Yo hasta ahora he nacido en la iglesia menonita, pero no ha habido desde las iglesias que se preocupen por estos temas de orientación, de capacitación, de escucha. Entonces, no hay. Pero la iglesia, la Convención Mundial, tiene un proyecto que trabaja en barrios afuera. Hay un proyecto muy hermoso que se trabaja con familias desplazadas, con familias migrantes, pero esa es la iglesia y ahí está el sistema. Hay un programa de educación, hay un programa de apoyo a las mujeres que han sido violentadas, ahí está apoyo legal de dónde ir a buscar ayuda para que la mujer pueda hacer denuncias, pero también se hace acompañamiento. Pero es a ese sector. Pero en la iglesia no se habla de eso. Sí. No quiero perder la parte que nos hable Alice. Vamos a hacerlo ahora, sí. Pero también otra cosa que se hace en nuestra iglesia es que la persona que va a trabajar con niños, por ejemplo, escuela dominical, tiene que pasar por un chequeo de criminal para ver si esta persona ha cometido crímenes de sexualidad. Y esto, todos los que van a trabajar con ellos se someten a esto. También hay como una política escrita. Por ejemplo, trabajar con niños deben ser todos adultos, no un adulto solo, con niños en el cuarto, cosas así. Pero me gustaría seguir porque yo sé que tienes video con Alice. Yo creo que sí, tener todas esas cosas, y creo que por eso para nosotros como Iglesia Naranjista en Colombia es muy importante haber podido aportarnos una serie de cosas, porque entonces ya un poco hay una claridad de esto. La otra cosa que vimos interesante con relación a lo que ustedes contaban es que tratamos de hacerlo como especie de retiro en un fin de semana. Entonces, irnos, o sea, que no sea ni de día, sino salir a algún lado, porque entonces realmente hay tiempo para profundizar mucho más. El problema es el costo de eso, entonces toca ver de dónde se reúne el dinero para hacerlo. Una de las cosas que ahora Alex, miremos esto de Alex, es sobre la urgencia del tema. Yo creo que lo que ustedes están hablando está en eso. Vamos a ver ahora cómo me va con esto. Espera. Hola, soy Alice Lozano. Gracias por su presencia en este taller sobre el buen manejo del poder y del relacionamiento sexual. Espero que sigan disfrutando la Asamblea General en Indonesia.
Muy bien, después del ejercicio que han acabado de hacer sobre un caso de abuso de poder y todos los aportes que surgieron, queremos precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de poder y sexualidad. El tema del poder en las relaciones es determinante. Una de las definiciones del poder ha sido asociada con dominio, fuerza, imposición sobre otras personas, donde se oprime al más débil y vulnerable. El poder, según Jimmy Hurst, es simplemente la capacidad para influenciar a otros. Otras definiciones dicen que el poder tiene que ver con los inmensos recursos que se poseen, lo cual es un potencial para ayudar o para dañar. El poder puede ser usado para bien o para mal. Así que la sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano. Basada en el sexo, incluye al género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor y la reproducción. La sexualidad es una energía positiva que ha sido dada por Dios para que el ser humano viva en plenitud. Él ha creado al hombre y a la mujer con su sexualidad. Esa energía coloca a la persona en relación, la cual se abre al amor y a la ternura para la búsqueda de la felicidad y del placer. No es solamente un conjunto de estímulos biológicos, sino también es una elaboración social que actúa y se convierte en norma a través de la influencia del contexto social. En ese marco, el abuso sexual o violencia sexual o acoso sexual ocurre generalmente cuando una persona en condición de poder lastima, degrada o controla a una persona quien se encuentra en estado de vulnerabilidad, quien se halla con escasos recursos u oportunidades, lo cual la convierte en un potencial, bien sea para ser ayudada o herida. Sin embargo, existen modelos saludables de un buen manejo del poder. Está el poder con, que es un poder horizontal, de conjunto, comunitario, el poder compartido, en vez del poder sobre, que es un poder autoritario y único. Bueno, pero ustedes se preguntarán por qué debemos hablar de temas como estos, por qué la iglesia tiene que asumirlos o hablarlos o tocarlos. ¿Cuál es la urgencia? Bueno, permíteme decirles que por lo menos yo determino o descubro 3 urgencias. Una es una urgencia eclesiológica comunitaria. Primera de Corintios 12, del 12 al 27, encontramos la metáfora del cuerpo. Pablo habla de la iglesia como cuerpo. Dice que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y que se le dan mayor honra a los que menos tienen honra y que los miembros se preocupen unos por otros. El verso 26 termina diciendo: si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Así que este texto nos impulsa hacia la urgencia de la solidaridad con la persona que sufre en la comunidad de fe, bien sea por el abuso de poder, por el abuso sexual, por acoso, etcétera, etcétera. Así que es un imperativo en este texto el estar del lado de la persona que sufre, y es la comunidad la que tiene que ocuparse de ello. En segundo lugar, hablamos de este tema porque es una urgencia pastoral. Lucas 4, 18, 19
encontramos a Jesús diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El acompañamiento a las víctimas y a los perpetradores en la comunidad de fe es una urgencia, porque es urgente la sanidad emocional, mental y física de los quebrantados. Es tarea pastoral, la cual redundará en la salud integral de toda la comunidad y por ende de toda la sociedad. Pero también, en tercer lugar, es una urgencia ética. Mateo, en el capítulo 5, versos 13 al 16, en el Sermón del Monte, que es el manual del reino y que es la guía ética para los anabautistas, encontramos el llamado de Jesús al comportamiento humano en ese reino. Él le dice a sus seguidores y seguidoras que son sal y luz. Como sal, entonces tenemos la tarea de preservar tanto el bien individual como el bien común, para impedir la descomposición social, el sufrimiento del otro, de la otra, y que podamos darle sabor y alegría a la vida de las personas. Pero como luz y su interpretación, ello nos lleva a que la luz evidencia las tinieblas, no esconde las sombras. Es decir, el llamado es a no silenciarnos en complicidad con la oscuridad, sino evidenciarla, desenmascararla, denunciarla. Dice el texto, para que vean vuestras buenas obras, o sea, sus obras de luz, mis obras de luz. Y esas obras de luz mías y suyas van a glorificar al Padre. Hermanos y hermanas, amigos y amigos, los asuntos éticos son parte del mensaje de paz. Así que como iglesia de paz, se hace urgente recuperar nuestra misión profética de anuncio y denuncio frente al comportamiento humano que se ha ido internalizando y normalizando en todas las formas de violencia y que están afectando al ser humano, están afectando la vida del ser humano, el entorno del ser humano y la vida de una comunidad y de una sociedad. Este es un llamado muy importante para que podamos sensibilizarnos frente a esta tarea que tenemos por delante. Muy bien. A continuación, entonces, nuestro hermano Pablo seguirá presentando los temas que hemos ido desarrollando en los distintos talleres, así como las pautas de prevención, algunas herramientas que se han ido facilitando en estos talleres, en los distintos lugares donde se han facilitado. Bueno, hermanos, muchas gracias. Hermanas, muchas gracias a ustedes por la presencia en este espacio. Gracias, Javi. No sé si quieren decir algo. Hablarnos un poco más de la capacitación y cómo desarrollaron ustedes. Sí, Alex se conectó. Oh, gracias, Alex. Gracias. Hola, Ari. Alex, prenda la cámara. Están fijando probablemente. Hola. Hola.
Son las 3 de la mañana. Son las 3 de la mañana. Me acabo de levantar. Hola, Ali. Hola, 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 Ali. hola. Deberíamos de tomar una foto. ¡Ay, qué linda! Mira, a ver cómo se hace. ¿Eh? Ah, bueno, luego. Un cariñito, Ali. Te queremos. Gracias, gracias. Alex, justo Silvia iba a comentar algo con respecto a tu intervención. Ok. Bueno, Pues primero, muchísimas gracias por ese taller y por pronunciar de que sí, urgente, es la urgencia pastoral. Y por favor, hablarnos un poco más de cómo, en qué situaciones o cómo dieron ustedes esa capacitación, a quién y en qué situaciones ustedes utilizan esta capacitación, por favor. ¿Se puede? ¿Quiere, ¿estás ahí, Alex? ¿Vas a responder, Pablo, o quiere que yo lo haga? No, responde tú. Mire, yo creo que, como dije en la presentación, la urgencia eclesial y pastoral nos impulsó a tomar algunas acciones prontas, dadas las dinámicas que se estaban presentando en nuestras comunidades de fe, especialmente con personas muy cercanas y personas que estaban abriendo el corazón. Entonces, por eso este material de Límite Saludable llega como a nuestra vida en un momento muy, muy oportuno. Y es cuando decidimos comenzar a hablar con el liderazgo. Proponemos entonces unos talleres primeramente como con pastores, pastoras y líderes muy comprometidos con las comunidades, y nos atrevemos muy tímidamente al comienzo como vamos a pisar un terreno un poco difícil, ¿no? Porque ustedes saben que instalar un tema sobre estos en la iglesia, sobre todo con liderazgo, no es fácil. Hay cierta prevención o hay cierto cuidado, hay cierta resistencia. Y era eso, comenzar con talleres, y al comienzo decíamos, son talleres de sensibilización. Tenemos que sensibilizar a la gente de que eso está pasando, que las violencias, que los abusos y los acosos pasan en nuestras iglesias, y que dejemos de pensar esa idea de que eso pasa fuera de casa. No, pasa también en casa y está pasando en casa. Entonces creo que esa era como los primeros talleres, o han sido siempre enfocados insistimos mucho en que los pastores y las pastoras y el liderazgo comprometido pueda estar presente en principio, porque siempre le hemos hablado a la comunidad, ¿no? Pero generalmente no le hablamos o no nos sentamos a conversar con el liderazgo comprometido en la iglesia. Esa sería como mi respuesta. No sé si Paul tiene algo más. Sí, gracias. No, Alex, yo creo que parte de lo que ha sido importante es lo que tú dices, no solo los pastores o pastoras, sino las personas en el rol de liderazgo. Hacer algo más incluyente, yo creo que ha sido muy importante. Estoy de acuerdo. No sé si alguien más quiera. Bueno, hablan sobre de haber desarrollado el material, incluso haber hecho la capacitación. ¿Es algún material que puede estar disponible? ¿Cómo se puede adquirir? O sea, de aquí, yo sé que todo un trabajo viene ya de tiempo atrás, y es como que van creciendo a la manera que van caminando. Pero debe haber algo que ya nosotros que no hemos empezado, quizás, por lo menos tengo mucho interés, si hubiera material para poderlo nosotros también trabajarlo en las iglesias, porque estoy muy de acuerdo con lo que se dice, es urgencia.
Pero si está la urgencia y no hay material, pues todavía quedamos posponiendo ese trabajo. Sí, yo puedo, Alex, en el desarrollo del tema, no, pues, creo que todas las personas aquí han participado en algún taller a través de mujeres haciendo teología de América Latina. Pero de pronto puedo ir rápidamente por los temas que hemos trabajado y tocado. Pero yo vi que Linda Shelley se conectó, no sé si está conectada. Linda está conectada. Sí, bueno, yo he estado conectada casi todo el tiempo, pero fui al otro enlace porque el sonido era bastante mejor allá. Pero después cuando vi que Alex conectó por Zoom, yo quería entrar para poder saludar. Sí, sí. Es muy importante el trabajo que ustedes están haciendo. Y pues, me alegra mucho este diálogo aquí en el contexto del Congreso Mundial y el trabajo que Alex y Pablo, Elizabeth Soto y otras personas han hecho es muy importante. Yo creo que Alex puede responder mejor en relación a la disponibilidad del material, pero si queremos que esté disponible, estamos en este proceso y pues costó bastante tiempo dialogando con Faith Trust Institute para conseguir los permisos para poner ese material en la biblioteca, pero creo que casi estamos allá y ya cuando el material es listo, queremos que sea accesible para todos y todas. Entonces, estamos en esto. Es muy importante. Linda, ¿tú me escuchas? Sí, Sí. cuesta, pero sí. Bueno, miren, es que creo que tú puedes, tal vez eres tú la que puede aclarar el material, ya sea ajustado y adaptado, pero originalmente de Faith Trust, que se ha adaptado y demás, pero si eso se puede compartir más ampliamente o no, porque tú has estado en negociación con ellos, entonces, ¿qué nos puedes decir? Sí. La última palabra fue adelante, que reconocen la importancia de lo que estamos haciendo. Entonces, hemos seguido adelante. No tenemos el convenio firmado todavía, pero nos aseguraron que sí, que podemos seguir adelante. E hicimos una donación también para reconocer el valor del trabajo que Faith Trust Institute hizo. Pero durante COVID, ellos tuvieron que trabajar también con talleres virtuales en vez de capacitaciones presenciales. Entonces dijeron que ya no veían la importancia de vender libros y dijeron que van a poner sus propios materiales también en línea. Pues tengo a alguien en la puerta ahora, entonces voy a dejar a otras personas hablar. Bueno, entonces ahí está la respuesta, que yo creo que sí. Miren, como ustedes se darán cuenta, estamos llegando a las 5 de la tarde. Déjame nomás repasar un momento, porque esto se supone que iba a ir hasta esta hora. Pero aquí nomás para recordar un poco los temas gruesos. En primer lugar, es un poquito, se trabaja, como ustedes recordarán, en entender qué es límites saludables y la diferencia entre cruzar y violar. Y detenernos un poco en comprender eso. Luego mirar temas de poder y vulnerabilidad en el trabajo ministerial.
mirar el tema de la atracción sexual, los desafíos y medidas de prevención y el desafío de trabajar en la iglesia. Y en este sentido, Ofelia, lo que ustedes han hecho, de pronto también sería bueno que ahora pudieran decir qué materiales, porque tú hablabas de un material que han buscado y poderlo mencionar. Y bueno, lo financiero también nos ha parecido importante tocarlo, la verdad. ¿Cómo se manejan las finanzas? Y cómo se manipula también desde el poder. A ver, no sé si... No, simplemente cómo se manipula desde el poder que para servir a Dios hay que diezmar y que sí o sí, no solo cómo se manejan las finanzas, sino también cómo se manipula la gente más sencilla, a que tiene que dar. Sí, y yo pienso que la realidad es que hemos hecho encuentros de un viernes por la noche y todo el día sábado. No me acuerdo, Alex, si era más, lo hemos hecho más largo que eso, pero siempre queda tema por tratar, la verdad. Y bueno, el tema de las redes sociales. Bueno, este es un material que tenemos nosotros. Creo que debe ser, tal vez es diferente al que tienen ustedes, Ofelia, pero este es un material, Pero lo conozco. sí, que es un currículum para trabajar con la niñez desde preescolar hasta pasada la educación secundaria. Está en la biblioteca en la biblioteca virtual. No creo, porque al menos cuando lo compartieron con nosotros, ellos dijeron que realmente había sido autorizado para usarlo solo creo que en Estados Unidos. En Estados Unidos, pero también a través de Linda pidió permiso para ser usado en escuela dominicana. Sí, sí. Entonces, Linda es la llave. Es el puente. No recuerdo si este material fue creado por una comunidad católica. Arquidiócesis de Roma. Alguna vez Linda lo compartió conmigo, Sí. preguntando algunas cosas específicas. Por eso fue que me conocí. Sí. A mí me parece que es un poco complicado, como un poquito enredado, a mi forma de ver, pero realmente aprecio mucho el esfuerzo y todo ese insumo, y en cierto sentido es muy sencillo, y eso es bueno, pero me parece un poco enredado, no sé si es una contradicción, sí, pero es bueno conocerlo y usarlo, sí, porque te da toda una tonta de cómo hacer de la iglesia un espacio seguro para la niña. Sí, yo creo que todos los materiales tienen un contexto específico de donde nacen, ¿no? Porque hace para cubrir una necesidad específica. Y entonces, a mí me parece que todos los materiales son buenos, nos inspiran, pero aquí lo más retador es poder lograr hacer que nuestros hermanos y hermanas puedan contextualizar o inspirarse y hacer lo propio, que eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Yo tengo una pregunta en relación con este límite saludable, porque me parece que es un material bueno. Sin embargo, no conozco tan exactamente cómo fue que nace todo todo este material, pero seguramente es lo mismo, respondiendo a una necesidad específica de una comunidad o de unas comunidades de fe. Mi pregunta sería aquí, ¿cómo hacer que esto, al pasarlo a nuestros contextos latinos, porque aún así, el contexto colombiano, al contexto, por ejemplo, hablo México, es pero otro mundo. Las iglesias menonitas de México tienen otro comportamiento a las iglesias menonitas de Colombia. Su sistema de trabajo, de organización, de todo es diferente, ¿no?
Acá hay más iglesias, aquí somos poquitas, o sea, como es una dinámica completamente diferente. Entonces, esa es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo usar, cómo manejar, o qué cuidados, o qué recomendaciones hacer para el uso de este material? A lo mejor incluir dentro de los documentos, porque creo que estoy entendiendo que este material quiere ser pasado, ya no está linda, pero quiere que ella siempre con el anhelo de que un recurso pueda ser usado para todos y seamos beneficiados. Yo creo que es una gran iniciativa y un gran deseo. Sin embargo, ¿cómo tal vez dentro de ese material agregar, no sé si lo hay tampoco, ese elemento de cuidado del contexto, cuidado de la aplicación o hacer, no sé si me estás, de contexto, de aplicación, de contenido. Pues mire, Alex, no sé. Alex y Elizabeth Soto también trabajaron un poco precisamente eso. No sé si quieras decir algo al respecto, Alex. Gracias, Rebeca, por traer esta pregunta a este espacio. Me parece que es muy pertinente y aclaratoria para hacerlo. En primer lugar, nosotros inicialmente usamos el material del instituto del que Linda ya nos habló. Se pidió permiso para adaptar el material porque sentíamos que por lo menos donde lo empezamos a trabajar en Colombia era un material que necesitaba bajarse a la realidad contextual. Lo comenzamos trabajando precisamente con un grupo de mujeres en un encuentro, en un congreso andino. Lo trabajamos con el grupo de mujeres haciendo teología desde América Latina. En el marco de ese congreso en Cali, Colombia, lo trabajamos inicialmente como venía o como lo ofrecía el instituto, pero ahí descubrimos que era importante adaptar el material y hacerlo más desde nuestro contexto, usando terminología más desde el contexto y todo esto. Y Elizabeth y yo comenzamos a trabajar un material que lo habíamos experimentado en Colombia y también decidimos adaptarlo y hacerlo sencillo, sin complicaciones, tratar de generalizar. Si bien es cierto, hay cosas diferentes del contexto, sí hay valores y propuestas que son muy unificadas y que a lo mejor no cambiarán mucho, pero tal vez la metodología, los temas. Nosotros aleatoriamente escogimos ciertos temas que pertenecían o que eran como más concernientes al contexto. Por lo menos tratamos de respetar el contexto latinoamericano. Pero tú tienes razón, yo creo que la idea es, y ese material ya lo estamos terminando, es un borrador, es una cartilla, y la idea es que esa cartilla se ponga en línea para los países o organizaciones que lo necesiten. Entonces es muy rico y es muy sabroso, pero es una tarea que los contextos particulares tendrán que trabajar o anexar o ampliar, como nosotras también lo hicimos. Nosotras anexamos temas, ampliamos, pero precisamente dentro del movimiento es que lo pusimos con mujeres y lo replicamos hombres y mujeres, pero también está enfocado a un trabajo particular, porque ustedes saben, a veces una experiencia que teníamos es que generalmente las mujeres se abren más cuando están solas, con temas como estos. Generalmente en temas sexuales las mujeres son más cuidadosas o más silenciosas frente a estas temáticas cuando hay hombres, pero tanto trabajar con los unos como con los otros ha sido rico. Y sí, ahí estará ese material adaptado, digo yo, adaptado al contexto y en su momento pues se podrá compartir y si a ustedes les interesa o también hacer crear su propio material desde sus propios contextos. Eso sería como lo que hemos hecho también. Pero el material es para compartirlo. Linda, no sé si usted quería decir algo. El taller fue muy interesante. Yo estuve en Cali. Sinceramente fue muy lindo escuchar y trabajar ahí. No, simplemente quería decir que yo compartí ahí en Ecuador, en Colombia, en Cali, el taller de Alex y Elizabeth, que sinceramente fue muy rico, muy emotivo y profundo también.
Miren, no más para, yo creo que a lo mejor debemos de ir cerrando. Linda, no sé si usted quería agregar algo. ¿Quería agregar Bueno, algo? sí, lo que quería agregar es que además de la adaptación de ese material de Faith Trust Institute, también él y Alex hicieron un trabajo bíblico anabautista que añadieron. Y yo creo que eso también es un aspecto muy importante que ayuda mucho en las iglesias menonitas de América Latina. Mire, y solo entonces para... espera, ¿cómo es esto acá? Solo para hablar aquí de que bueno, con la iglesia menonita, en un proceso un poco de varios años y aprovechando lo que otros habían preparado, hecho trabajo de otros antes, también mirando material que puede ser usado en Estados Unidos, al fin se completó y aprobó un manual de como directrices éticas y de procedimientos que tiene varios temas, pero que incluye entonces el tema de finanzas y el buen uso de los recursos, el tema de conflictos de interés, el tema del uso del poder, el manejo de la sexualidad, y luego tiene un procedimiento para tratar qué debe de hacer alguien cuando tiene algo que quiere reportar, a dónde acudir y cómo se carga luego, cómo se hace alguna investigación y seguimiento a eso. Y eso también, pues con gusto lo compartiríamos. Sí, como dice Rebeca, ¿no? Es para adaptar, pero el solo hecho de lograr tenerlo y aprobarlo en la asamblea, eso ya es un error, ya se puede modificar. Pero mire, yo creo que se acabó el tiempo. Si quieren algo de esto, pues si quieren me escriben a mí y yo se los mando. Oiga, Linda, una pregunta. Entonces, el currículo del círculo de gracia también se puede, ya también hay luz verde para repartir eso. Sí. Nosotros, bueno, es muy poco lo que tuvimos que pagar, pero compramos con la intención de compartirlo en América Latina. Entonces, no tenemos el nivel de permiso para ponerlo en la biblioteca digital. Es una buena pregunta si podríamos conseguir eso. Pero claramente me dieron permiso para compartirlo en América Latina. Bueno, entonces yo se lo mando. Sí. Y si... Pablo, me tienes a mí por el Linda y Vanessa. Sí. Dice, ¿al fin se compartió todo el currículum o solamente algunas lecciones? Como habíamos comentado? Todo. Sí. Sí, yo puedo enviar un enlace también si quieren. Okay. El programa que he usado se llama Prevención contra el Abuso Sexual Infantil y es de una organización. Entonces, los libros son cuatro libros que yo no podría compartir porque son de la institución, que cuando se toma ese curso, entonces se reparte, es un diplomado que se reparte el material, entonces no podría compartir.
Bueno, entonces yo... Nos tenés a las dos por el curso, así que no nos borraste. Lo que sí puedo hacer es compartir la dirección de contacto del curso, y eso ya cada quien. Miren, y una cosa más. Bueno, en todo caso, mi número, si me... Bueno, Ya usted tiene mi número de WhatsApp. yo sé parte de los de los que no. ¿De qué? Si me citan, no lo tengo, pero no sé si lo quieren. ¿Qué es lo que estás No, esos materiales, lo que se ha trabajado. Sí, me puede interesar. Esto También dice, trabajo en las iglesias de mi lugar, también tenemos iglesias que trabajan en español. pues, si me das tu número, yo no sé. Porque ofrece, yo creo que tiene un lugar. Sí, en la chat de WhatsApp. Miren, este material me lo dio David Miller. Estaba con Roda y con esta. Claro. Esto se llama de la creación original a la nueva creación, comprendiendo la intención de Dios para las relaciones entre mujeres y hombres. Entonces, yo no entendí. No sé, Linda, si fue que no lo hicieron porque tú estabas, no podías estar o qué fue, pero... No, sí lo hicieron. Sí, ¿El taller? Sí, lo acaban de dar. Pero en inglés, Sí. ¿cierto? Sí, bueno, sí, ellos habían pedido interpretación al idioma de Indonesia y querían que yo estuviera también y que trajera a gente de América Latina para hacer interpretación con los audífonos, interpretación simultánea. Pero pues no pude hacerlo. Pero realmente sale en el libro del programa como inglés Indonesia. Entonces yo no creo que hubiera llegado gente para español. Pero Rhoda siempre quiere incluir a todas las personas. Entonces ella había hecho el esfuerzo de traducir o pedir traducción ese artículo para poder compartirlo también en español.